Especialmente contento, ya me la voy a echar toda, ¿no? Porque luego ahí le van mezclando que alguien dice una cosa, me he hecho toda la presentación, vengo de la plenaria del grupo parlamentario y para mí es muy importante estar hoy presente presentando a la maestra Gabriela Rodríguez, quien es la directora general adjunta de Afluentes S.C., y el tema que nos convoca, además de que están como invitados especiales Rosa Marta Loría, presidenta de Corresponsabilidad Social Mexicana, y el maestro Juan Enrique García López, quien es el director de análisis demográfico del INEGI. Este tema, sin duda alguna, pues es uno de los temas, yo creo que cruciales de lo que me ha tocado aprender a partir de que soy presidente de la Comisión de Población. Sin duda alguna, uno de los temas cruciales para el presente y para el destino del país es cómo está funcionando nuestra juventud, y dentro de las problemáticas, las dinámicas que tiene nuestra juventud, pues, sin duda alguna el tema de embarazo adolescente es uno de los temas, yo creo que más impactantes, más complejos, tal vez más sentidos, y en el que requerimos pensar juntos qué es lo que estamos haciendo, analizarlo con detalle, qué es lo que estamos dejando de hacer y sobre todo empezar a comprometer, pensar, debatir, analizar qué es lo que estamos obligados a hacer, porque gran parte de las trayectorias en nuestro país de cómo puede funcionar bien o no la sociedad, una ciudad como la Ciudad de México, distintos ámbitos como el estado de Guerrero, donde yo soy, etcétera, donde este fenómeno pues, es un pan nuestro de cada día. Yo me acuerdo la vez que conocí a Gabriela, creo que le comentaba, cuando yo hice campaña para ser diputado federal, era realmente impactante que regularmente, pues 2 de cada 3 personas, cuando yo tocaba la casa para buscar el voto, pues eran madres solteras o madres solas. Luego hay frases que no me sé cómo hay que definirlo, pero digamos, eran jefas de familia, eran mujeres que estaban al frente, ellas únicamente con 2, con 3 hijos, más o menos era, digamos, la condición promedio que a mí me tocaba encontrar. Y bueno, eso todo habla de una necesidad amplísima de políticas públicas en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de empleo, en la parte de pues, apoyos públicos, políticas públicas que estén encaminadas a esto. Y cuando tuve la oportunidad de estar la primera ocasión con el Colegio de México, con quien empezamos a diseñar estas mesas, pues la verdad es que me gustó mucho escuchar a Gabriela, después la invitamos, participó en la primera mesa nosotros y puso sobre la mesa la necesidad de que hiciéramos un encuentro, que es el que estamos llevando a cabo el día de hoy y que tiene que ver precisamente con el tema de embarazo adolescente. Sin mayor preámbulo, quiero presentarla y obviamente darle paso a escucharla. Pues Gabriela Rodríguez es psicóloga educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido Fellow International en la Universidad de California en San Francisco y en la Universidad de Washington en Seattle. Ha enfocado su trabajo en la planeación educativa y en el estudio del género y la sexualidad de las y los adolescentes, inicialmente en la UNAM y en el Consejo Nacional de Población, y desde hace 30 años en organizaciones de la sociedad civil como Afluentes, que es de la cual hoy es directora general adjunta. Ha publicado 15 libros y 40 artículos académicos y nos hará el honor, entiendo, de participar en el libro que estamos realizando a partir precisamente de estos esfuerzos. Entonces pues, serán seguramente 41, ya podremos sumarlo en la próxima presentación. Artículos académicos y de divulgación. Se destaca la edición de Population Council, La noche se hizo para los hombres, estudios sobre género y cortejo entre jóvenes rurales, Hijo de tigre pintito para padres de familia de la SEP, y Género y Educación Sexual Integral, también para la Secretaría de Educación Pública. Es productora ejecutiva de 19 películas de educación sexual y 2 series de radio. Desde el 1999, publica una columna sobre política sexual en el periódico La Jornada. Como comentaba, no solamente es directora general de la Sociedad Civil Afluente, sino que actualmente es diputada constituyente electa de la Ciudad de México, cosa que habla pues de manera muy positiva de que este tema pues podrá ser parte fundamental, entre otras, de la discusión que se haga en ese poder constitutivo. Y sobre la organización Afluente, solamente comentar que es una organización enfocada a investigar, capacitar a maestros y médicos en el diseño de materiales sobre género y educación sexual.
Por último, ha representado a México ante foros de población de las Naciones Unidas. Es también vicepresidente de la Red Democracia y Sexualidad y en la actualidad es consejera presidente del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política Población del CONAPO, con quien además estamos viendo el tema de relanzar la iniciativa de renovación, modernización sobre la actual ley de población, que ya tiene pues unas 3 décadas, y por lo que yo he aprendido de ellas y de varios de los que forman parte de ese esfuerzo, pues es uno de los temas más importantes a armonizar si queremos verdaderamente tener planeación, programación y seguimiento a lo que significa uno de los activos en nuestro país que poco atendemos y que poco se puede entender hacer política pública o leyes si no entendemos a la población mexicana. Pues yo con ese preámbulo le doy la palabra a la maestra Gabriela Rodríguez. ¿Se oye? Sí. Una importantísima oportunidad, ¿no? Tener este diálogo con el Senado. Muchísimas gracias al senador Ríos Peter por abrir a hablar de un tema en el que no solo estamos estancados en México, sino que hemos ido hacia atrás, ¿no? Y quiero centrar mucho está muy centrada mi conferencia en las hipótesis que yo tengo de por qué estamos estancados y por qué 20 años estancados y ahora un poco hacia atrás en las cifras de la fecundidad adolescente, sea en la proporción de embarazos de niñas y de adolescentes, porque así tenemos también que hablar hoy, porque hay una proporción también de menores de 14 años, que son mamás. Y bueno, antes de dar entrada a mi presentación, porque voy muy directo a mis hipótesis, sí quiero hablar como mujer feminista. Este tema es crucial para el desarrollo de las mujeres. Así, clave. Como clave es decidir en qué momento somos madres. Definitivamente, para una mujer, el día que tiene un hijo, su vida, su carrera y su desarrollo va a estar afectado. Eso es una cosa real, ¿no? Todas las que somos mamás lo sabemos, ¿no? Y que esa elección y que esa decisión, que sea una decisión oportuna, de acuerdo a un plan de vida o a una, ¿no?, capacidad de desarrollo, depende que se atore, ¿eh?, esa persona, que no crezca en su vida, o que al contrario, ¿no?, se impulse y siga creciendo. Y pues es la mitad de la población las mujeres, ¿no? Así que de eso depende el crecimiento de una comunidad y de un país. Eso es para mí la introducción de este tema. Todas esas mujeres que tienen hijos a edad muy temprana y dentro o fuera de sus planes, porque vamos a hablar de eso, de los embarazos deseados y no deseados, son clave para tener también estancado y tal vez hacia atrás nuestro país. Es un factor, un indicador muy claro de pobreza, ¿no?, y de retraso, la tasa de fecundidad adolescente. Aquí rápidamente los datos, que aquí yo veo gente del INEGI, que bueno, me podrán corregir, pero bueno, siempre son ustedes los que nos dan los datos, ¿verdad? Afortunadamente tenemos un INEGI para estar dando seguimiento. Bueno, aquí está la curva, ¿no?, prácticamente de cómo venía. Primero descendió mucho, en los 70s, el embarazo adolescente. Acuérdense que en los 70s empiezan las campañas de planificación familiar, la educación sexual, ¿eh?, en las escuelas, muy enfocada a la salud reproductiva. Entonces disminuye y se nos estanca, porque aquí ya tenemos una línea, ¿no?, horizontal en los 90s, y luego tenemos esta subida reciente, ¿no?, ya muy documentada por todas las encuestas, censos, todo confirma
que desde más o menos del 2009 para acá se presenta Vamos a ver el contraste nada más del ENADIT de 2009 y 2014 a nivel nacional, ahí se fue una L de más, ¿no? Este sí ya nos puso como en drama, ¿no? El año pasado que salieron las cifras del ENADIT, que baja de 70 por cada 1,000 mujeres, 70 nacimientos por cada 1,000 mujeres menores de 19, sube a 77. Pues gravísimo, ¿no? Por decir las tasas en Europa, ¿eh? Son de 4 o 5 por 1,000, ¿eh? Para darnos una idea. Los gringos andan en 20 porque tienen programas de abstinencia y entonces ahí la derecha también es fuerte. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces los programas de abstinencia los tienen un poco más atrás en comparación con los países ricos, a los americanos. Y en África tenemos tasas de 110, 120, ¿no? Sí, o sea, sí hay un continente que está peor que nosotros, hay países que están peores. Pero digamos, la nuestra es parecida a la América Latina, pero en aumento, ¿no? Interesante que el Distrito Federal en estos temas de sexualidad, salud reproductiva, siempre un poco se dispara del resto, ¿no? Siempre aquí se usan más métodos, aquí la gente está más informada, aquí hay más escolaridad, ¿no? Entonces siempre vamos a tener una tasa un poquito menor, pero hay muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos de embarazo adolescente aquí en la Ciudad de México. O sea, no es un tema nada más allá de los otros estados. Y aquí están mis 5 hipótesis. ¿Por qué ha aumentado? Primero vamos a hablar del tema al que me he dedicado toda mi vida, y es que la educación sexual todavía es muy deficiente en nuestro país. Cada una la voy a ir argumentando después. También, y el principal factor para mi gusto, se llama la exclusión social, ¿no? Mientras sigamos siendo un país pobre, un país que no ofrece oportunidades, ¿no?, a las jovencitas, a los jóvenes y a las jóvenes, ahí vamos a hablar de los dos sexos, no vamos a descender el embarazo, y lo voy a explicar porque para mí es la causal estructural. Luego hay falta de acceso a servicios de salud reproductiva en los centros de salud. Vamos al tema cultural. Hay barreras de género que permanecen, ¿no? Siempre me gusta una frase de Octavio Paz sobre la sexualidad. Sus ensayos de sexualidad son increíbles. Dice: la sexualidad tiene una gran paradoja, cambia con la historia, pero se perpetúa en la cultura. O sea, las prácticas de la sexualidad cambian, pero no las creencias, no los valores, no los prejuicios. Las barreras de género son tremendas. O sea, estamos hablando de que hay que hacer un gran cambio cultural, ¿no? Cultural. Tenemos que cambiar las ideas y las creencias de la gente en la cabeza. Los cambios culturales son lentos, y implican educación y medios de comunicación. Por lo menos esos dos esfuerzos deberían, a mediano y largo plazo, es la forma en que se hacen cambios culturales. Hoy, sobre todo, los medios de comunicación son los que llevan la batuta en el cambio cultural. Y luego tenemos censura y campañas, ¿no?, de abstinencia, que ha habido, ahora menos, en el país. Vamos con el primer tema, ¿no? Estamos cumpliendo 40 años de educación sexual en México, ¿no? En los 70s, 76, ¿no?, cuando empiezan las campañas de planificación familiar, hay un gran programa nacional de educación sexual, ¿no? Y hoy tenemos 40 años de eso. Por eso les explicaba yo que sí tuvo un impacto, hay que saberlo, que sí lo tuvo. No, bueno, lo tuvo obvio, ¿verdad? En 40 años las mujeres antes tenían 6, 7 hijos y ahora tienen 2, ¿verdad? Tan simple como ese cambio es obvio, la efectividad de la política de población, una política de Estado que, a pesar de los cambios sexenales, seguía el programa, las políticas. Y entonces, y la fecundidad de los menores siempre fue menor. Bajó, pero no tanto como en las mayores de 20 años. Y luego tenemos este tema de la
del estancamiento. Sí, puse aquí sobre los libros, esta es la imagen de los libros de sexto de primaria, ¿no?, de la unidad de pubertad, de varios momentos en que ha habido censura de los libros. Uno de ellos es hoy, no sé si han visto las notas, pero hace una semana en Monterrey, unos diputada panista y un grupo de organizaciones civiles de unión de padres de familia propusieron al Congreso que por favor pidieran a la Secretaría de Educación Pública, a los maestros de la educación, que arrancaran las páginas de educación sexual de los libros de texto, así textual. Proponían arrancar las páginas, ¿no? Esto que ocurrió, por cierto, hace 40 años, ¿no? Hace 40 años se quemaron libros, se arrancaron páginas, ¿no?, porque se empezó a hablar de la pubertad, de la menstruación, de los métodos anticonceptivos en la secundaria, ¿no? Pues ya estamos en el siglo XXI y sigue pasando. En 1998, con el secretario Limón Rojas, hubo un avance muy sustantivo en la educación sexual de este país, en el currículum. ¿Me acerco más, me acerco menos? Tú me dices. Ok. Digamos que el currículum de los 70s de educación sexual estaba muy enfocado en la reproducción, ¿no? La pubertad, la reproducción humana, los métodos anticonceptivos, desde luego algo de la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y es hasta fines de los 90s cuando se incorpora una agenda bastante más integral, ¿no?, que venía ya comprometida por las conferencias internacionales, en especial la Conferencia Mundial de Población del Cairo del 94. Y ya en el 98, digamos, que se cumple ese compromiso que se había hecho de fortalecer una educación sexual que ya tomara una perspectiva de género, ¿no?, y de derechos humanos. Ese fue el gran cambio de la política poblacional mundial, la Conferencia Mundial del Cairo, y en el programa, en el currículum educativo. Estos dibujitos me los regaló el CONAPO, que hacen sus concursos de dibujo, ¿no?, cada año. Son dibujos de los jóvenes, ¿no? Entonces, el licenciado Limón Rojas tuvo una gran visibilidad como secretario de Educación, nos juntó a las organizaciones civiles y se hizo un currículum que tenemos muy avanzado realmente en México, ¿no? Se metió el tema de género desde quinto de primaria, se habló de sexualidad, ya no nomás ¿no?, sino de relaciones sexuales en el programa oficial de sexto de primaria, del SIDA, del uso del condón en primaria, por primera vez a fines de los 90s, ¿no? Y además se agrega en secundaria la píldora de anticoncepción de emergencia, que es tan importante, ¿no?, porque evita el embarazo 2 días después todavía de una relación desprotegida, y se incluye en los libros de texto en esa época, y los derechos sexuales de adolescentes y los derechos reproductivos. Hoy forman parte del currículum oficial de segundo de secundaria. Hay una nueva materia que se llama Formación Cívica y Ética, también de esos momentos, fines de los 90s, que entonces da por primera vez incluye la formación ciudadana en el currículum de México, importantísimo. Se les empieza a hablar de los derechos humanos, de los derechos de los niños y de los derechos sexuales y reproductivos en secundaria. Ese es un cambio sustantivo de nuestro programa del noviazgo a la maternidad, ¿no?, fines de los 90s. Ese currículum, que es oficial hoy, que todavía no se ha cambiado, que estamos ahorita haciendo la revisión del nuevo modelo educativo, ¿no?, que acaba de presentar hace una semana la Secretaría, esto sigue más o menos igual en el nuevo modelo, ¿no? Todavía ahorita no. Lo que necesitamos es más horas y más tiempo y mucha capacitación de maestros. Eso no se hizo. Vino un gobierno más conservador después, en los 2000, y no se ha hoy todavía no se ha capacitado a los maestros en este currículum que es tan emergente, que es tan nuevo, que es el campo de los derechos, del marco internacional. No se ha capacitado a los maestros en eso, y esto también es una de las...
preguntándoles a los estudiantes dónde se enteran que existe la anticoncepción, y esto es permanente, hace muchas encuestas, encontramos que siguen siendo los maestros los principales informantes, dicho por los muchachos que les hablan de anticoncepción, ¿no? Tanto a las mujeres como a los hombres. Después los libros, los médicos, la mamá es una informante muy importante de las hijas y de los hijos, menos la radio y la tele, los amigos no. O sea, sigue siendo muy importante esa información que se da en la escuela sobre anticoncepción, ¿no? El internet sí y mucho, pero acá no carece, ¿no? En esta encuesta del 2005, sí, y está apareciendo muy fuerte, ¿no? Y es muy interesante porque los maestros viven el internet como competencia. Yo pues toda mi vida he capacitado maestros, como diciendo es que ahí se informan mal, y la verdad es que se informan bien, porque hay muy buenas páginas de internet de educación sexual, ¿no? Como yo les digo, lo que tienen que buscar es páginas que digan educación sexual, prevención, ¿no? Si pones sexo, pues te sale el porno divino y rápido, pero si pones educación sexual, te salen muy buenas páginas. De las ONGs de México, de España, de Argentina, ¿no? Las quieren en español, porque por supuesto también hay muy buenas en otros idiomas. Una encuesta, fíjense, y esta sí es muy reciente, del 2015, CONACYDA porque hay pocas encuestas de educación sexual, CONACYDA hace una encuesta en 2015 preguntándole a estudiantes de media superior si han recibido educación sexual completa. Esta es la más reciente que tenemos. Y dicen, sí, el 3% recibió educación sexual completa en primaria, el 20% en secundaria y el 9% en media. O sea, dramático. Yo hice una revisión el año pasado del programa de bachillerato, de que quieren meter como único, porque hay unos cuantos modelos, y está muy débil la educación sexual en prepa, donde está mejor es pero eso es en el currículo, ¿no? En secundaria está mejor, pero vemos esto y es de lamentar. O sea, que 80%, 90% de maestros no están dando una educación sexual completa. Entonces, sí es un tema que se necesita. ¿Qué temas? Este es un estudio que hicimos nosotros porque damos una capacitación a telesecundarias, que telesecundarias ya es un factor, ¿no? De escuelas rurales. Preguntándolos a los maestros, ¿qué temas dan? Y fíjense que de embarazo el 37%, de derechos sexuales habla la tercera parte, de cómo usar la tercera parte, como de anticoncepción de emergencia, de equidad de género el 24%. Entonces, 70% no dan estos temas. Todavía no, este nuevo currículum de género, violencia, derechos, no ha permeado a los maestros. No están dando esos temas. Pero hasta ahí dejamos la educación sexual y vamos con mi otra hipótesis, que es la exclusión social. Bueno, ¿no? Las estadísticas son obvias, ¿no? Aquí tenemos por estrato socioeconómico la curva de tasas de fecundidad adolescente, ¿no? Obvia la estadística, tenemos en azul el estrato alto, ¿no? Las tasas específicas por estrato socioeconómico. Cómo ha bajado, ¿no? Y cómo se encuentra hoy. La edad de inicio, este es un trabajo de 2010 de Catherine Menkes, la edad de inicio es determinante el grado de escolaridad o la edad en que se inicia, que se tiene la primera relación sexual. Las que tienen menos de secundaria inician a los 16, las que tienen prepa y universidad inician a los 18, estamos hablando de promedios o medianas, no me acuerdo aquí, y la edad de la pareja también, entre trato escolar menor, la edad de la pareja es mayor, tenemos una diferencia de 4 años o de 1 o 2 años, ¿no? Ahora, este es el tema que yo estoy trabajando ahora y que ya publiqué algo en un libro, va a salir de la UAM, de lo que llamo los embarazos por inercia. Y fíjense qué importante, en el estrato más bajo tenemos 36.9 embarazos de mamás que dicen que deseaban embarazarse, 40% casi, 37%, y no desean el 23%.
este deseo, yo le digo que es una madre por inercia, no es una mujer que hace un plan de vida. Dice, en tal época voy a preparar esto, luego voy a hacer esto y luego me voy a hacer mamá. Eso no. Esos son las clases medias, esos son las universitarias, ¿no? El estrato Duarte, muy pobre y pobre, ¿no? Pues terminan la secundaria o la telesecundaria y lo que sigue es casarse y tener hijos. Por eso digo que es una inercia, no es una toma de decisión ante mi cuerpo, mi carrera, mi desarrollo y tomo una decisión. Yo les llamo madres por inercia, no tanto madres que lo desean, ¿no? Que las hay, por supuesto, y las que planean y las que hasta van a tratamientos de fertilidad para hacerse madres, ¿no? Estas no son esas, pero para nada, ¿no? Entonces, aquí los tengo en datos, allá estaba, ¿no? Cómo es tan clave la clase social, para decirlo claramente, ¿no? Entonces, esto de decidir cuándo eres mamá y en qué momento es un lujo de clase. Fíjense nomás, embarazo deseado, en el estrato muy bajo tenemos el 37%, yo digo que es mamás por inercia. En el estrato alto tenemos 7%, o sea, son drásticas ¿no? Las estadísticas, ¿no? Desean embarazarse 23% de las del estrato muy bajo, solo 13% de las del estrato alto desean embarazarse. Pues claro, quieren hacer una maestría, quieren hacer un doctorado, quieren viajar, tienen muchas opciones que hacer antes de hacerse mamás, ¿no? Interrumpen el embarazo muy pocas, ¿no? Hay siempre problemas con la cifra de embarazo interrumpido, ¿no? En que es un trabajo de Catherine Menkes, encuentra que, ¿no? que es muy bajo. Y uno lo ve uno en las comunidades de Guerrero. La mayoría tienen el hijo, aunque no lo quieran, aunque no lo desearan, ¿no? No se recurre mucho al aborto, probablemente excepto aquí, en la Ciudad de México, que como siempre les digo, tenemos una cultura muy cosmopolita, muy distinta al resto del país, ¿no? Y el tema de niñas madres, que está apenas visibilizándose, ¿no? Los datos son muy fáciles de embarazo adolescente, porque son, ¿no? 340,000, no sé cuántos, pero pues le decimos así, 1,000 cada día, ¿no? 365 días tiene el año, pues 1,000, cada día nacen 1,000 menores de 19, está fácil la cifra, ¿no? Y cada día 24 son menores de 14, es mucho, contra 1,000 nos parecen mucho, pero desde las 1,000 es muchísimo, porque esas mujeres deberían estar estudiando, para acabar pronto, ¿no? 18, 19, estudiando, las queremos en la universidad todas, porque todas, ¿no? No somos menos que los holandeses ni que las finlandesas, todo mundo debía estar estudiando en una universidad a los 19, 20, ¿no? Pero bueno, y 24 son muchas, ¿no? Este último dato, ahora están saliendo y no tenemos un dato preciso para saber, pero sí sabemos por datos de otros países, y por otro tipo de correlaciones que se hacen, que muchos de estos son casos de violación, matrimonio arreglado, ¿no? Incesto. Entonces, como le decimos a los médicos, siempre que tengas una niña de 15, 14 embarazada, lo primero que tienes que descartar es violación. Inmediatamente tienes que sospecharlo. Que llegan y las atienden y les vamos a dar un atanzo, vamos a ver el embarazo, ¿okay? Y nunca le preguntan quién le embarazó ni qué pasó ahí. Y siempre una muy chiquita hay que, entonces varios casos, miles, pero me acuerdo de uno cercano hace 1 año o 2 en Guadalajara, y por algo alguien denunció y fueron, pues obviamente era el clásico y típico caso del padrastro que la había embarazado, y la niña la atiende en el embarazo y regresa a la casa del padrastro que lo ha violado y que la va a volver a violar, o sea, esta sensibilidad de los sector salud hace mucha falta, ¿no? De ver qué hay atrás de un embarazo en una niña o en un adolescente, ¿no? Los usos y costumbres, ¿no? Vamos a este tema de las muy jóvenes, y fíjate que este es de Guerrero, ¿no? Nos dice un maestro de Guerrero, una maestra, las venden en 50,000, 60,000 pesos, les dan de comer,
Les matan una res para llevar de comer a la familia, las niñas las llevan, ponen los cartones de cerveza y ya después de eso se llevan a la niña a sus casas. Eso también trae beneficios a los padres del niño porque con ella incrementan el número de la familia y cuando van a trabajar ya son más y sus ingresos mayores. Estamos hablando de jornaleros agrícolas, se van de Oaxaca, se van a Sonora, ¿no? A la cosecha del tomate. Allá se pagan 6 pesos por cubeta. Hicimos todo un trabajo etnográfico hace unos años, ¿no? Entonces, pues se llevan, dicen el niño, ya vamos a casarlo con, ¿no? Pues con la hija de mi compadre. Y así llevó 2 más cubetas allá, ¿no? Se las llevan casadas. 50,000, 60,000. Oiga, ¿sabe cocinar la chica? No, pues 30,000. ¿No? Así está la cosa. Esas son las comunidades indígenas. Esto es muy presente todavía en las comunidades. Y este es un caso de Tlapa, que es una ciudad sota, no es así el pueblito, ¿no? La cultura mepa también de Guerrero, este es un estudio, un libro muy reciente que sacaron y todas las investigadoras son indígenas, por eso me gustó mucho, ¿no? Todas son indígenas investigando sexualidad y embarazo, ¿no? Es un libro de ¿cómo se llama? Himtrap, ¿no? Que coordinó Paloma Bonfil. Tenía 12 años, aquí está el embarazo por inercia en el mundo indígena. Tenía 12 años al terminar la primaria, ya no estudié más porque tenía flojera. Después me junté a los 14 con el que ahora es mi esposo. Fue mi decisión, nadie me obligó. Me siento feliz con mis 3 hijos. Si hubiera tenido la oportunidad sería maestra, pero ya no, porque tengo a mis hijos y mi esposo, ¿no? O sea, ella ahí medio que soñaba algún día a lo mejor ser maestra, pero pues ya a los 14 se juntó, se casó, está, la inercia, ¿no? No la violaron, pero pues ahí está, es madre que quiso tener, tiene 3, y empezó a los 14, ¿no? Casamiento sin amor, y habla el muchacho, porque luego no tenemos la versión de los hombres, el jovencito de 13. Aquí, maestra, la gente nos casa sin amor porque pues nos casa con personas que no conocemos. Yo no sé ni quién es, ni la conozco, ni sé cómo se llama, pero ya fueron a hablar con la familia de ella para que se case, ¿no? Esta es la foto 9 años después, ya con un bebé, ¿no? Y mi compañera investigadora fue la madrina del bebé porque pues los habíamos entrevistado. Estos son los casos de comunidades indígenas, que cuántos que se en el mundo rural. 10%, ¿cuántos? No sé, es lo menos del mundo rural, identificadas como indígenas, no es lo más fuerte. El anterior es el que es el rural, así, pero estas así no son tantas, pero ahí están, ¿no? No son tantas las que se identifican, bueno, en el censo son 17% se identifican indígenas, hablan lengua indígena el 6%, ¿no? Pero no sé en términos de comunidades. Bueno, entonces tenemos vamos al siguiente punto, ¿no? Aparte de estas, ¿no?, variables tan fuertes, ¿no?, vamos ahora con cómo está el sector salud y encontramos que el acceso a métodos no es muy amplio. De hecho, las adolescentes recurren a la farmacia en el 46%. ¿Dónde obtienes tu anticonceptivo? En la farmacia. En la Secretaría de Salud, el 29%. En el IMSS, el 13%. En el IMSS Prospera, el 1%. Porque las adolescentes no están en el IMSS Prospera, están más las, ¿no?, mamás, ¿no? Pero que casi la mitad lo está obteniendo en la farmacia, está implicando que una de las razones para no usar métodos es su costo. Obvio, porque tienes que pagarlo, ¿no? A pesar de que estamos aumentando, tenemos los datos que hay más usuarias de anticonceptivos, fíjense, ¿no? Fíjense, en la primera relación sexual, ¿no?, casi el 40% utiliza un método anticonceptivo, ¿no? En la generación anterior era el 25%, la anterior es el 11%, y se bajó, pero es el 11%, o sea, en la primera es mucho, hay quien ve el vaso medio vacío, ¿no? Dicen, no, la mitad no usa, pero es en la primera relación sexual. O sea, sí tenemos claro que casi la mitad recurre al anticonceptivo, casi siempre es el condón, obviamente, por la edad, y recurre la primera vez, y sabemos que el uso no es consistente.
Ahí el tema es que recurren al condón y un día sí y un día no les alcanza, no traen dinero, son las 3 de la mañana, no van a la farmacia ni los centros de salud está cerrado, entonces no se usa siempre. Pero sí, ahí está, ¿no? Digamos, si usan más en la primera y usan más en prevalencia, pero no siempre, no es un uso consistente. La edad, es que ahora ya todos comienzan mucho antes, sí, pero muy poquito, es 1 año. Vamos a ver, en la generación, primera relación sexual, no son sustantivos los cambios, de 24 a 34 años, ¿no? A nivel nacional, vamos a ver, el 50% igual a los 18 años, el promedio de inicio, ¿no? En la otra anterior generación, 19.3, 18.8, ¿no? Entonces tenemos un inicio, un adelantamiento de 1 año o menos, sí, se están iniciando 1 año o menos. No es tanto, en el DF es más, creo. No, ahí está, más o menos. Pero ahí veía otro trabajo donde sí, muchos a los 15, 16 en el DF se están iniciando. Hay discriminación en los servicios de salud. Definitivamente todavía usted, ¿por qué viene si eres soltero? ¿Por qué viene si estás tan chiquita? Entonces no les dan métodos. Entonces eso todavía tenemos que luchar, ¿no? Hay negación de que hay vida sexual en los adolescentes. Ya cuando te cases, pues entonces ya vienes y te verá de tus métodos. Ven con tu esposo y vamos a ver, ¿no? Entonces no hay ese reconocimiento en que hay una vida sexual en los adolescentes en los centros de salud, ¿no? Y vamos con el tema cultural, ¿no? La religiosidad, claro que es un factor, ¿no? Como yo les digo, México es un país muy religioso y muy secular. No traigo la encuesta de Injuve, pero los jóvenes, bueno, hoy sabemos por el censo que el 81% son católicos. Se perdió 5 o 6% que se fueron de cristianos. El ateísmo ya anda entre 4 o 3, no sube mucho. Pero digamos, de esos 81 de católicos, ¿verdad?, hay prácticas muy distintas. Bueno, aquí están las compañías de católicas por el derecho a decidir, ¿no? De esos 81% de católicos, ¿no?, hay muchas formas de vivir el catolicismo. De esos, el 70% usan métodos anticonceptivos de las mujeres católicas, de los prohibidos por la Iglesia. Pues es un país muy religioso y muy secular. Sus prácticas, sobre todo en su vida sexual, contradicen, ¿no?, sus creencias, ¿no? O sea, hay secularización, y en la mujer más rural, que es a la que yo me he dedicado muchos años, te lo va a decir claramente, ¿no? Yo respeto al cura, yo soy católica, yo creo en la Virgen de Guadalupe, pero que no se meta con que traigo un Dios, porque él no me va a mantener a mis hijos. Y hablo de una mujer rural, ¿no? Este peso, ¿no?, sean fecundos y multiplíquense, pues está todos los domingos en la parroquia, ¿no? El discurso en contra de los anticonceptivos, y no se diga en contra del aborto. El aborto es un sacrilegio desde ¿no? Y entonces eso sí tiene una mella muy fuerte, ¿no?, todavía en las comunidades rurales e indígenas, ¿no? Todavía hay. Entonces, mira, esa familia, ¿sabes por qué le pega al marido? Porque ella trae un diu, ¿no? Está en pecado. Entonces, por eso es que esa familia no sale adelante. Todavía hay mucha de esta connotación negativa a quienes usan anticonceptivos, ¿no? Y los medios de comunicación. No hay un compromiso ni de los medios nacionales ni internacionales con este tema. Los medios nunca hablan de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, nunca hablan de los derechos humanos, ¿para qué decimos más? Nunca hablan a las niñas y a los niños adolescentes de cuáles son sus derechos humanos. No es un tema de los medios. El sexo es un medio para vender, ¿no? Es un medio que el sexo sirve para vender, ¿no?, para hacer negocio, y no les interesa este tema de los derechos humanos, pues no es buen negocio, ¿no? Entonces moralizan en cierta manera. ¿Por qué? Porque sí hay censura en los medios, sobre todo en México,
no se permite que las telenovelas se hable del condón, se hable de los anticonceptivos, ¿no? Hay censura, pero al mismo tiempo, ¿no? Tenemos a la galana, ¿no? Semidesnuda y en un erotismo, ¿no? Pero cuando vemos así a la galana de telenovela de decir, detente, ponte un condón, pues nunca vemos eso, ¿no? No hay ningún compromiso, y los jóvenes, el erotismo de los jóvenes se explica por los medios. Este erotismo más aceptado, más abierto, es porque los medios son más abiertos, ¿no? Entonces ellos están en los medios, ¿no? y valoran la información de el erotismo de los medios, toman la información de la escuela, yo digo, el erotismo lo toman de los medios, ¿no? Y la familia no les informa, es distante, pero apoya, así dicen los chavos, ¿no? Entonces sí, es muy urgente que los medios difundan, y la escuela, los derechos sexuales, ¿no? En los dos medios, que se hable, y esto no se está haciendo nada. Está el programa, habla de derechos, ya vimos, y muy pocos maestros hablan de derechos humanos, y menos hablan de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La escuela es un factor de protección, ¿no? Asistir a la escuela y tener oportunidades laborales hace que las jóvenes posterguen su edad de la maternidad. Hay una investigación que se hizo con los apoyos de IMSS Oportunidades, ¿eh? Que demuestra que las que reciben la beca, niñas para seguir estudiando y adolescentes, tienen menos embarazos que las que no la reciben, ¿no? Y entonces eso está demostrado. Hay que sostener en la escuela a las niñas, ¿no? Con un impacto en retraso en primera relación, en matrimonio y en primer embarazo, ¿no? Y el tema de la violación es grave. 15,000 violaciones al año, el 80% están vinculadas con consumo de alcohol, ¿no? Promedios, cálculos que se hacen, por lo menos 10% de violación, de víctimas de violación terminan embarazadas, ¿no? El consumo del alcohol y de las drogas está subiendo a grados impresionantes. Vemos aquí, miren, en 10 años de 33 a 44 en jóvenes, y de 8 a 20 en mujeres, ¿no? En adolescentes menores de 17, fíjense, el 20% de hombres consumen alcohol, en menores de 17 y 11% de mujeres, ¿no? Y la marihuana pues ya va en 3, 4, siempre hay un subregistro muy fuerte en estas, ¿no? Pero sobre todo, casi es una práctica cultural hoy, que a las relaciones sexuales van junto con una chela, con un tequila, con una bebida. ¿No? Y se desconocen las causas en que el aborto no se castiga, ¿no? Hace 80 años en este país está despenalizado el aborto por violación, ¿no? 80 años, y la gente no sabe que está despenalizado por violación. Dicen, no, es que eso es allá en el DF. No, en todo el país. A pesar de los cambios constitucionales de ayer, en Veracruz, ¿no? El gobernador Duarte aprobaron ya la vida desde el momento de la concepción en la Constitución de Veracruz, el día de ayer, ¿no? Y lo tengo que decir fuerte porque estoy en el Senado, ¿no? Todo el PRI votó por la vida, contra el aborto, todo, la bancada del PRI, del PAN, como siempre, ¿no? También, por supuesto, a pesar de es el Estado 18 que cambia su constitución local para colocar la vida desde el momento de la concepción, no se ha cambiado los códigos penales, y no los pueden cambiar porque en este país hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que avaló el derecho a la interrupción legal del embarazo en el DF, y la consideró que no es anticonstitucional. Estamos hablando de la Constitución Federal. Por lo tanto, y esa es la razón que sostiene todavía el aborto por violación en todo el país. La gente no lo sabe y no se quiere difundir, ¿no?
por resultado de un aborto. Aparte tenemos todas estas causales por salud, que por salud tendrían que tener derecho al aborto todas las niñas menores de 15 años. Por pobreza, en Yucatán hace N años, no me acuerdo cuántos, creo que también 80, ¿no? Y desde el 2007, por decisión de la mujer, antes de las 12 semanas, en caso de menores de 18, se pide el aval de padre tutor o responsable. La mayoría de las adolescentes que han abortado, que es un 6% del total de las que han abortado en la Ciudad de México, van acompañadas por su mamá. La mamá apoya el aborto en la Ciudad de México, el aborto de un adolescente menor. Entonces, también tenemos que hablar del efecto psicológico, con esto voy a terminar, ¿no? Porque dicen, bueno, pero ¿cómo quedan traumadas de un aborto? Es algo tan horrible, tan tremendo. Y hay estudios, y la American Psychological Association hizo estudios muy fuertes cuando estaba la campaña de Bush contra el aborto en los Estados Unidos, ¿no? Y hicieron varios estudios. Por ejemplo, poco se habla de la baja calidad de relación a lo largo del ciclo de vida cuando los hijos fueron no deseados, ¿no? Y hay estudios que hablan de una baja calidad en relación madre-hijo, ¿no? Lo más traumático es dar en adopción a un hijo. Se encuentra que el 95% presentan angustia y sentimientos de pérdida hasta 15 años después de haber regalado o dado en adopción a un hijo. Lo más traumático. Pues que lo tengan y que lo den en adopción, como si fuera así como cámbiate de zapatos, ¿verdad? Efecto psicológico del aborto, voluntario y legal, no crea daño psicológico. Y no me crean, nomás métanse ahí a la American Psychological Association. Son muchos los estudios que llevaron a hacer esta afirmación. Para muchas mujeres en esa experiencia de maduración, en algunas mujeres, las que más acuden a un aborto son mujeres con mayor autoestima. También esa es una correlación. Hay casos en que el aborto crea efectos severos psicológicos, cuando es muy retrasada la solicitud del aborto, de 6, 7 meses, cuando es forzado, cuando obligan a una mujer, cuando la obligan a abortar y no quería, obviamente tenemos un efecto severo, cuando hay problemas psiquiátricos preexistentes y cuando hay percepción conflictiva hacia el aborto y la ilegalidad. Para mujeres que consideran que esto es un crimen, lo van a vivir severamente, ¿no? Hoy tenemos la gran Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo de Adolescentes, enero de 2015, presentada por el Ejecutivo. Enrique Peña Nieto presenta con bombo y platillo, con todas las secretarías, ¿no? Tiene muchas líneas de acción, yo nomás voy a poner las principales. Son asegurar que terminen la enseñanza obligatoria, y eso me gusta mucho, que esté en la ENAPEA. Lo primero que tenemos que hacer es darle prepa a todas. Ya con eso estoy segura que atrasamos 3 años el embarazo, porque se embarazan porque no hay más que hacer después de la secundaria, insisto. Si tienen 3 años más, si hay prepa en su pueblo, ahora por internet creo, ¿no? Pues a ver si hay internet en su pueblo para hacer la prepa, y retrasan. Campañas de comunicación sobre derechos sexuales, acciones de prevención y atención a la violencia y al abuso sexual de niñas y adolescentes, servicios amigables a los adolescentes en las clínicas y capacitar a los docentes. Son algunas de las líneas, son muchas más, ¿no? Para hacerles ver cómo sí hay una política en este momento federal, ¿no? Que hace 20 años no había, enfocada, ¿no? Pero esa política tiene que aplicarse en cada estado, en cada municipio, en cada escuela, en cada centro de salud, y ese aterrizaje es el que está costando mucho trabajo, ¿no? No nos sirve de nada tener una política, ¿no? Si no llega al aula escolar, al centro de salud, ¿no? Tenemos que ampliar el acceso a la educación media superior y superior. Hay que mejorar esa educación integral y laica, porque está, ¿no? Siempre a veces muchos maestros, ahora hay maestros evangélicos, ¿no? Muchos maestros evangélicos que también tienen una agenda muy en contra de los anticonceptivos. Hay que llevar el tema de equidad de género y los derechos para que la
jóvenes estén informadas, impidan el abuso sexual, la violación dentro del noviazgo, que también la hay, ¿no? Hacer más amigable los servicios de adolescentes, hay que comprometer a los medios, y esa es una tarea del Estado, comprometer a los medios de comunicación para que den educación sexual y difundan los derechos. Hay que dar a conocer las causales legales que no castigan el aborto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ahora damos la palabra a la maestra Rosa Marta Loría para que nos dé los comentarios. Abrimos primero a nuestros dos participantes a comentarios y posteriormente a todos en general. ¿Sí se escucha? Sí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, no se escucha. Sí, ya se escucha, ¿no? Ah, no es este. Ok. Buenas tardes. Bueno, pues felicidades, Gabriela, por la exposición. Excelente. Nosotros desde la sociedad civil, pues estamos cerca, como la compañera que está aquí, ¿verdad? Estamos cerca de la realidad, ¿no? Estamos cerca de estos casos y desde luego pues hemos hecho estudio en ese sentido. No me voy a remitir a las cifras porque las dijo muy claramente Gabriela, sino a la estrategia, ¿no? La que nosotros pensamos, la que vemos en campo y la que creemos que debe de seguirse. Efectivamente, la estrategia de prevención, el NPA, que le llamamos, debe reforzarse como tal, ¿no? Creemos nosotros que debe haber, más allá de la estrategia de prevención, debe haber una política, debe enfatizarse la política pública en el tema de prevención, información, que la información va más allá del ámbito educativo, para nosotros también el de salud. En las comunidades se ve a veces como un tema de responsabilidad del médico, del doctor o del centro de salud y no precisamente de la escuela. Entonces tiene que ser tanto el sector salud como el educativo el que debe proporcionar la educación sexual. En la parte de equidad, ese es un tema para nosotros muy importante. No es la misma información la que recibe un adolescente en zonas rurales como el que recibe en zonas conurbadas o la que se recibe en las ciudades. Entonces, para nosotros es la prevención, la información y la equidad, los puntos. Y sobre esos puntos me voy a remitir. Efectivamente, bueno, pues como decíamos, tenemos 1 de cada 5 embarazos menores de 19 años. Y para contestar la pregunta de por qué ha aumentado, y remitiéndome a esta precisión de la prevención, información y equidad, nosotros nada más vamos a puntualizar sobre lo que es la desigualdad, ¿no? El tema de desigualdad económica, que es uno de los factores que nosotros vemos para que no exista información. O sea, la desigualdad, la falta de oportunidades de acercamiento es igual a no información. Entonces, estamos muy certeros de que trabajando con la desigualdad podemos también abatir este problema. Tenemos la parte de lo que es el uso de métodos anticonceptivos, que también es un tema que tiene que ver con la desigualdad y con las oportunidades en los centros de salud y la información, desde luego. Y la violencia in situ. O sea, es muy claro que estos casos como... bueno, nosotros hemos visto de veras niñas de 14 años embarazadas por su propio padre y ni siquiera la mamá se atreve a hacer una denuncia, mucho menos una chiquita de 14 años, ¿no? Que no sabe ni lo que es una denuncia. Entonces, la propia presidenta municipal, la propia presidenta del DIF no se atreve tampoco a denunciar al papá porque, bueno, le da miedo todas las consecuencias. Entonces, exacto, entonces se vuelve un problema de violencia in situ y de violencia de doble victimización. Entonces queremos que nada más precisar estos dos puntos, el tema de la desigualdad y la violencia in situ como parte muy importante, que no son datos quizá que podamos ver datos duros, pero sí son datos relativos y sí son números relativos y sí nos podrían dar cifras si hacemos una correlación con el índice de violación de derechos humanos y si lo hacemos una correlación con violencia intrafamiliar. Tocaríamos también un punto que pedí permiso para tocarlo aquí con Cristina, que es el tema
de la parte de la desprotección legislativa y económica en la que se enfrentan las adolescentes que deciden ser madres o que por inercia se vuelven madres y son madres y además que tengan un embarazo deseado o no deseado. Y me voy a remitir básicamente a la parte de la Constitución y a los códigos civiles. En el artículo 123, que nos habla como la edad mínima de menores para poder desempeñar una actividad laboral, que es de 15 años cumplidos, ahora 16, ¿sí? Y por otra parte, la Ley Federal de Trabajo, en materia de menores, estoy resumiendo, en su artículo 23, que establece los mayores de 16 años pueden prestar libremente sus servicios con limitaciones establecidas por la ley. Los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorización de padres o tutores y falta de ellos el sindicato al que pertenezcan o la Junta de Conciliación, Arbitraje, Inspector de Trabajo o Autoridad Pública. Limitaciones establecidas en la ley. Nos estamos refiriendo a que no tienen seguridad social. Entonces, los menores que con suerte tuvieron hijos después de los 15 años, porque tenemos niñas de 12, 14 años con bebés, que pueden laborar en seguridad social. Entonces, esa criatura cuando nace no tiene ninguna prestación social, ni siquiera la madre ni el bebé. Entonces, esta chiquita, en la mejor de las suertes, se va al Seguro Popular y es atendida. Si nace ese bebé en las condiciones de salud deseadas, estaríamos hablando pero muchos de estos bebés nacen en los lugares con parteras y estamos en un riesgo de salud importante que hay que tomar en cuenta. Asimismo, el artículo 180 de esta misma ley del Federal del Trabajo cita que sobre las obligaciones de los patrones, de los servidores del servicio de menores de 16 años, ninguna de las 5, y para no citarlas por el tiempo, de las 5 que menciona este artículo, cita alguna responsabilidad de los patrones respecto a estos chicos en cuanto a seguridad social. Entonces volvemos a hablar de que pueden trabajar con vigilancia, con vigilancia expresa no gozan de sus derechos y prestaciones, pero no gozan de sus derechos y prestaciones como un trabajador regular. Son padres, ese es el tema, ¿no? Ya son padres y no pueden gozar de los derechos de un trabajador y tienen que trabajar porque tienen que mantener a una criatura. Entonces, asimismo, podría yo citar el artículo 4 constitucional en el que obliga el deber de los padres para preservar el derecho de los menores en la satisfacción de sus necesidades de salud física y mental, que determinan los apoyos a la protección de los menores. Es decir, a estos chicos que tienen edad no distingue la ley que si son menores, adolescentes o adolescentes, que son adolescentes de 12, que yo los cito desde los 12 a los 18 años, que no tienen capacidad para sostener una familia, igualmente obligados como cualquier otra familia mayor de 18. Es decir, el Código Civil en ningún momento cita expresamente o directamente o de una manera clara que estén exentos, solamente en los casos de que estén imposibilitados de trabajar. Y eso lo tendrían que demostrar. Entonces, bueno, tenemos también chicos en estado de indefensión legal, económica y social, y desde luego de salud. Entonces yo quería básicamente enfatizar este punto para que pues nos lo lleváramos a la mesa, ¿no? Como tarea, tanto la sociedad civil como los legisladores, hay que poner una atención a este punto, ver en qué cuál de estas leyes se puede precisar esta protección, porque padres van a seguir siendo. La situación social que viven sigue existiendo. Y bueno, en los temas de prevención, pues coincidimos con el tema educativo, coincidimos con el tema de las campañas de difusión, porque la estrategia nacional así también lo prevé, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos como primera instancia, y tendríamos también para nosotros todo lo que es la parte de apoyo psicosocial. Estos chicos, en la mayoría de los casos, toman la decisión o creen tomar la decisión adecuada siendo de ser padres, muchas veces una necesidad de identidad, una necesidad de reconocimiento, el cual no están teniendo en sus hogares.
Y también me voy a referir a las zonas conurbadas como Chimalhuacán, Iztapaluca, que es donde estamos trabajando ahorita, donde precisamente mucho es ese sentido de pertenencia y de reconocimiento social, que las chicas están tomando esta decisión, como querer hacer su vida aparte, y ahora yo ya puedo tener mi familia, pero están en total desprotección. Eso es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Rosa Marta. Ahora continuamos con el maestro Juan Enrique García, del INEGI. Muchas gracias. Me voy a permitir presentar ahora sí de parte del INEGI, pues no traer datos sería sacrílego, que no diéramos alguna información. No me voy a detener en las diapositivas que ya muy bien Gabriela presentó, pero creo que sí hay alguna información que puede recalcar y sobre todo mostrar que hay fuentes de datos que permiten tener más información para focalizar precisamente todas las estrategias que se han planteado, ¿no? Bueno, sabemos que somos un país que alrededor de 120 millones de habitantes, según la última encuesta intercensal que levantamos, venimos creciendo a un ritmo menor, como bien mencionó Gabriela. En la parte de los adolescentes son alrededor de 17 millones de ellos, muy similar la parte de hombres y de mujeres. La proporción que estos representan es alrededor del 15% a nivel nacional. En el caso de las mujeres son 8.7 millones y entre 2010 y 2015 se mantuvo esta misma población, no ha venido creciendo, como vean, pasó de 8 millones en 1990 a 8.7 en 2015. Y la proporción representan poco menos alrededor del 14% en 2015. Ya entrando en la cuestión importante de la información, sobre todo, ¿en qué entidades federativas hay una mayor proporción de mujeres adolescentes que son las que están expuestas al riesgo? Pero decirles Chiapas, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, y como ya lo señalaron, pues en los menos es Morelos, Tamaulipas y la Ciudad de México, con una proporción del 11% apenas. Y entrando en concreto con los nacimientos, vean los registros administrativos de las mujeres que van a registrar a sus niños menores de 19 años, estamos hablando de alrededor de 428,000 en 2014, pero tenemos un aumento que pasó de 357,000 en 2006 hasta 435,000 en 2012. Y como bien lo señalaron, si bien la mayoría se concentra entre las adolescentes de 15 a 19 años, hay un número importante en niñas menores de 15 años, ¿no? Se estima que son alrededor de 8,500, ¿sí?, de niñas que van a registrar a su bebé. Inclusive estamos considerando aquellos bebés que se registran de 0, 1 o 2 años, ¿no?, que es consistente con las cifras que se presentaron previamente. Pero si bien la proporción de mujeres adolescentes viene disminuyendo hasta un porcentaje de 14%, vean la proporción que representan estos embarazos adolescentes con respecto al total de embarazos registrados. Pasó de 16% en 2006 a alrededor de 19% en 2014. La tasa de fecundidad, ya lo señaló, tenemos un aumento del 10% según la ENADIT, también que es consistente con lo que hemos visto. La encuesta intercensal, por medio de otra metodología, no es la misma metodología. La ENADIT hace una historia de embarazos muy precisa de las mujeres en edad reproductiva. En la encuesta intercensal preguntamos a una tercera persona sobre el número de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más, y sin embargo vemos este aumento también del 10% de la fecundidad entre las adolescentes, ¿sí? Esa pregunta de último hijo nacido vivo nos permite checar qué número de mujeres de 12 a 19 años tienen al menos un hijo nacido vivo. Son cerca de 700,000, que representa el 8.4% del total de las adolescentes, al menos ya tienen un hijo nacido vivo. La encuesta nos permite tomar este universo de mujeres y ver algunas características, que traigo un ejemplo muy rápido y a colación de lo que hablaba Gabriela hace ratito. Un aspecto importante es que, bueno, se pensaría que Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los que más alta fecundidad adolescente tendrían. Pues no, tenemos en primer lugar Nayarit, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Chiapas, y vean cómo tenemos una buena cantidad de entidades federativas por arriba de ese 8.4%. Y bueno, del otro lado tenemos Baja California, Querétaro y la Ciudad de México con proporciones muy, muy pequeñas, 5.7%, pero bueno, el monto
de la población en la Ciudad de México son muchas, ¿no? Precisamente. Características. 30% viven en localidades pequeñas de menos de 2.500 habitantes, de estas mujeres que al menos han tenido un hijo nacido vivo. Y 37% en ciudades grandes de más de 100.000 habitantes. Su situación conyugal, algo que señalaron, ¿no? Vean, 55% está en unión libre, cerca del 20% ya es casada, inclusive 7.6% ya está separada de alguna manera, divorciada o viuda inclusive, y solteras 17.5%. Pero ¿en qué tipo de viviendas o qué tipo de hogares residen? Su relación de parentesco, solamente 3.7% son jefas, y 27.8% ya son esposas o parejas, está viviendo con su pareja. Pero vean cómo realmente casi la mayoría está incrustada en un hogar compuesto o ampliado, ¿sí? Es decir, son hijas todavía o son nueras, que tienen una relación todavía, que tienen que además de esta situación de embarazo, llegar a vivir a otra vivienda con su suegra, con su suegro, etcétera, ¿no? Y otras situaciones de riesgo que bien señaló, ¿no? La situación de hablantes de lengua indígena, que es un factor importante, si bien el 6.5% de la población es hablante de lengua indígena en el país, entre las mujeres que tienen un hijo nacido vivo, de las adolescentes es el 7.8%, ¿no? Lo cual habla de una intensidad mayor. Este dato a mí me impactó y es con lo que cierro muy rápido. Si nosotros tomamos la asistencia escolar de las mujeres de 12 a 19 años, prácticamente 3 de cada 4 asisten a la escuela. Pero cuando tomamos este pequeño universo de las mujeres que han tenido al menos un hijo nacido vivo, baja la asistencia escolar al 10.4%. Cambia totalmente la situación de las mujeres cuando ya han tenido un hijo nacido vivo. Creo que la información que presentó Gabriela es muy, muy rica. La información con la que contamos en el instituto creo que puede aportar, sobre todo para focalizar mucho las estrategias. Creo que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es una herramienta útil para poder conjuntar las acciones que hacen las diferentes instituciones, Salud, Sedesol, IMSS, ISSSTE, etcétera, para poder complementar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una información que sea uniforme, que sea de interés nacional, va a poder ser utilizada más adelante. Y sobre todo, un detalle que sí quisiera hablar como demógrafo sobre todo, creo que una de las situaciones por la cual se da este aumento, me parece desde un punto muy personal, y les repito como demógrafo, es que a principios del siglo XXI pensábamos que ya habíamos superado el crecimiento poblacional, ya estábamos cerca del nivel del 1%, íbamos a llegar pronto al nivel de reemplazo intergeneracional de 2.1 hijos por mujer, y sin embargo no se dio, ¿sí? Creo que se hicieron más laxas las políticas de población en el tema de planificación familiar, incrustándolos en este gran universo de salud sexual y reproductiva, y nos enfocamos en otros temas muy importantes como envejecimiento, como el crecimiento de las ciudades medias, etcétera. Me parece que hay que retomar otra vez esta parte de la planificación familiar como un eje importante y darle oportunidad a generar mayores fuentes de datos. La ENADIT en algunos momentos no fue consistente en levantarse. Estamos buscando que en el instituto ya sea información de interés nacional para que al menos cada 5 años y a la mitad de la información de una encuesta intercensal o de un censo tengamos información de la dinámica demográfica del país, porque cada vez es más intensa y pues bueno, es un tema muy, muy importante del de tener atención sobre los embarazos adolescentes. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Enrique. Bueno, ahora abrimos para comentarios generales. Por favor, preguntas de 3 en 3 o comentarios. ¿Quién desea empezar? Buenas tardes. Por favor, les pido se presenten y… Soy Arturo Perea, soy presidente de la Academia Mexicana de Pediatría y coordino la clínica de adolescentes del Instituto Nacional de Pediatría. Antes que nada, pues abraza uno con mucho gusto este tipo de foros porque son la oportunidad sustantiva de la aplicabilidad, es decir, que no se quede en letra muerta todo lo que se hace. Y hoy el sector salud sí trabaja, el sector salud
lo hace, y prueba de ello es la propia estrategia. Podrá ser perfectible y podrá ser lo que digan, pero es una estrategia, cosa que no tuvimos. Cuando el doctor Ester lo establece en 1997 en su publicación de El embarazo adolescente, ya llamaba la atención a toda la información que hoy día amablemente nos ha dado la maestra Mistral, maestra Rodríguez. Y esto es muy importante porque el hecho de que se haga una estrategia ya presume que vamos a tener logros, y es donde nos sumamos todos. Y en ese sentido, estamos comenzando a profesionalizar desde la formación a los nuevos asistentes en salud, a los nuevos profesionales en salud. Nosotros queremos decir que eso se va a adicionar a todo lo que ustedes puedan cristalizar, porque es la suma de esfuerzos. Así está la estrategia de lactancia materna, así está la estrategia de obesidad, hoy día se están cristalizando. La educación es el problema, sin duda alguna, pero no es la educación solamente a la pequeña o al joven, es la educación de los profesionales. Quienes se empoderan requieren de empoderamiento, y el empoderamiento es cultural y es también científico y es de muchos tipos. Se habla mucho en el tema de los adolescentes, no solo en el embarazo, las adicciones, la violencia, la depresión, todos los problemas que tiene el adolescente son problemas de salud pública, todos, por ende, requieren de una reflexión. Y en ese sentido, nosotros tenemos una preocupación muy grande. Todos los que estamos involucrados en estos temas requerimos de entender las bases neurobiológicas de lo que es el cerebro del adolescente. Y en ese sentido, cabe mucho una brecha tan importante de lo que es la función del núcleo accumbens y de la zona estriatal, que son zonas de hedonismo y de impulso, respectivamente, versus la corteza prefrontal, que es donde se da el juicio, la reflexión, etc. Entonces, hablar con los adolescentes cuando hay un sustrato neurobiológico susceptible de hedonismo e impulso podría ser un arma de dos filos, de tal manera que eso a nosotros nos detiene mucho en el aspecto de hasta dónde consideramos ese sustrato para que nosotros lancemos información. ¿Qué es lo que hace la diferencia que hoy todos estemos aquí y que no hayamos sido adolescentes, que no hayamos tenido esa oportunidad independientemente de nuestro contexto de nacimiento? Es eso, una crianza, no es una educación académica, es una crianza desde que se concibe un ser humano, desde que se gesta, desde que nace. Ya lo dijo la maestra Rodríguez, el no ser deseado ya marca muchas cosas. ¿Y cuántos niños no son deseados en este país? No dejemos el 8% de bebés de madres adolescentes que nacen por un abuso sexual. Dejemos a muchos más que, aunque no son de abuso sexual, son de embarazos no deseados. Entonces, todo ese tipo de problemáticas reclama de todos los responsables, incluyendo el sector salud, sumarnos. Y yo creo que la estrategia es el gran vehículo en donde todos debemos de aportar. Yo dejo ahí el nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, órgano asesor de la Secretaría de Salud Federal y de la propia clínica del Instituto Nacional de Pediatría, las aportaciones que se vienen haciendo y que va a ser una transición. Por supuesto que hay muchos profesionales que todavía requieren capacitarse, pero ya se está haciendo. Y felicito mucho al PAN. ¿Quién más? ¿Alguien más desea hacer alguna aportación? ¿Comentario? No. Hola, buenas tardes. De parte del Colegio de México. Bueno, nada más dos cosas muy puntuales. No se habló de la parte del riesgo de las madres adolescentes en cuestión de la razón de mortalidad materna. Creo que es un punto muy importante que México no ha logrado bajar esta razón de mortalidad materna y estaba en los objetivos de desarrollo del milenio y no se logró. Y una parte importante yo creo que tiene que ver con este embarazo adolescente que tiene más riesgo de correr con mortalidad materna o tener complicaciones. Considero importante tomar este tema en consideración porque una estrategia nacional para prevenir el embarazo adolescente también puede coadyuvar a bajar esta razón de mortalidad materna que es aún muy alta en México y que tenemos que trabajar para eso.
Y otro punto es preguntarle, muchísimas gracias maestra Gabriela Rodríguez por su presentación, perdón, sobre de esta estrategia. Yo sé que aún es muy pronto como para evaluarla, pero yo creo que se tendrían que tener mecanismos ya de evaluación anuales para ver qué tanto se está avanzando, porque pareciera ser que con los datos, pues al contrario, se está retrocediendo. Entonces parece una estrategia muy bien estructurada, pero hasta qué punto estamos avanzando en reducir el embarazo adolescente. Y por otra parte, como último punto, me gustó mucho la parte esta de las madres por inercia, que tiene que ver no nada más, bueno, con que las madres dicen, bueno, sí, yo quiero tener el bebé, lo que sea, pero qué políticas se tendrían que ajustar ahí para reducir esta tasa de natalidad, pero que es por inercia. Yo creo que tendría que ser algo más estructural aquí, ¿no? Gracias. Ok. Hola, buenas tardes. Yo soy Juana Mercado y vengo de Católicas por el Derecho a Decidir, que también es una organización de la sociedad civil. Y bueno, me parece muy importante lo que mencionaba Gaby cuando hablaba también del embarazo adolescente por cuestiones de violencia sexual. Entonces creo que aquí hay algo que tenemos que rescatar y que, pues hasta cierto punto, digamos, cacarearlo, que son como los avances que tenemos en materia de la NOM 046, que es la norma de violencia sexual. Entonces, esta norma tuvo cambios recientes que permiten que las menores de 14 años que fueron violadas puedan tener acceso a un aborto sin necesidad de pasar por el Ministerio Público como se hacía anteriormente. Que bueno, sabemos que a veces no es como tan grato que las menores pues vayan al Ministerio Público, pasen por un proceso que muchas veces puede tener un trato que no es como pues el más sensible o el más adecuado después de haber sufrido un episodio de violencia. Entonces me parece que es muy importante que todas y todos aquí conozcamos estos avances para poder difundirlos y también para poder empezar a ejercer pues ya este derecho que se ha ganado con el cambio a esta norma oficial. Entonces ahora es importante saber que solo basta con que la menor vaya al centro de salud y vaya acompañada también con alguna persona adulta, ya sea padre, madre o tutor, pero ya no es necesaria la orden judicial y simplemente se le llama como bajo protesta de decir la verdad. Ella puede acceder al servicio de manera legal y gratuita. Y bueno, recordar que también tenemos la norma para que en casos de violación también inmediatamente se presten los servicios de la pastilla de anticoncepción de emergencia y también se brinden los servicios de prevención del VIH, ¿no? Que se les da como un tipo cóctel de antirretrovirales para prevenir una posible infección. Entonces me parece muy importante como retomar los avances que tenemos, como decíamos, la ENAPEA, la estrategia y bueno, pues también los cambios a la norma 046. Gracias. Buenas tardes a todos. Antonio Herrera. Muchas gracias a los panelistas. Las perspectivas son muy interesantes, las cifras son sorprendentes para mí en lo personal, pero sí me queda un poquito más claro y a lo mejor pues, sí podemos tener la opinión de alguno de ustedes en relación de la parte de presupuestos. Digo, entendemos que ahorita se liberó la estrategia. Como toda estrategia ya estamos a finales de sexenio, entonces puede ser una estrategia que no tenga continuidad en un futuro, en un par de años, y tenga un impacto que esto sea letra muerta nuevamente. No pueden ser buenas intenciones, como se ha visto en esta administración del gobierno federal, que sacan estrategias, se ven muy bonitas, pero a la hora de la instrumentación se van perdiendo. En ese sentido, no sé, con todas las reducciones que ahorita se están realizando de presupuesto, la parte económica, realmente pues, creo que el diagnóstico se tiene de parte de la sociedad civil, de las instituciones del gobierno federal y etcétera, todos los que participan en todos estos temas. Creo que se tiene una perspectiva de qué es el diagnóstico del país en esta materia, se tienen ideas de qué es lo que se tiene que hacer, pero realmente cuando se materializa esto en materia de presupuesto es donde luego carece realmente, no tanto la efectividad, sino realmente un poco el impulso que se pueda dar a esto y por consiguiente, como mencionaban, parte del Colmex, la parte de la evaluación de todo esto, ¿no? Creo que es un tema que debe llevarse a la agenda pública, al Congreso local, al Congreso federal. ¿Por qué? Porque es un tema que también siempre se pierde por ahí, o sea, se tiene la estrategia, pero no tenemos los fondos, no se cascadea
cascadea realmente, a lo mejor se tiene a nivel federal cierto presupuesto, pero cuando se va cascadeando a nivel estatal, al nivel municipal, es donde se pierde todo esto. Y más fuera de la zona metropolitana, que es donde tenemos los mayores índices de educación, de servicio, etcétera, etcétera, es donde viene toda esa parte de desigualdad que mencionaban aquí y que creo que es un tema importante. No sé si puedan comentar algo en materia de presupuestos. Gracias. Te llaman. Hola, buenas tardes. Doctora Chan Caballero, médico pediatra, maestra en salud pública. Aplaudo mucho este tipo de reuniones y algo que me es importante establecer, lo que nos comentaban aquí, el embarazo de un adolescente implica alto riesgo. Considerando todo lo que han dicho en este momento y apoyo mucho a la Academia Americana de Pediatría, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, hay algo muy importante dentro de la norma 047 que tiene que ver con la atención para este grupo etario. Propiamente es importante enfatizar el grave riesgo que tenemos y dado que lo que es la educación como factor principal sustentable para cualquier cambio, definitivamente, como usted comenta, doctor, tiene que ver con la cuestión de la formación a nivel de los semilleros. En el Instituto Politécnico Nacional se está haciendo un tanto también en la Escuela Superior de Medicina. Por parte del Colegio de Pediatría, propiamente se está llevando a cabo una propuesta con relación, y lo vamos a dejar en la mesa, para que con ello, como comentaban, esta estrategia, lo más importante, y es bien importante recalcar la palabra, es perfectible. Y dentro de esta propuesta se maneja una matriz de MACTOR, donde se establecen los actores en todas las áreas, con todas las propuestas correspondientes, todas ellas enfocadas a atención primaria a la salud. Muy amable. Gracias. Bueno, pues ahora damos la palabra a nuestros panelistas para que nos orienten sobre los comentarios. ¿Alguien en especial? Si quieres, contesta tú primero. Bueno, mis respuestas sean bueno, está la misma. No pasa nada. Ok, bueno, yo quisiera puntualizar en la parte de la denuncia, que es cierto, ¿no? Está la NOM, pero para ellos ir al doctor y decir, me pasó esto, y la madre aceptar, ¿no? Es todo un proceso con los que hay que trabajar, y tú lo sabes, ¿no? Entonces creo que incide ahí también el tema que tenemos que hacer la labor, la sociedad civil, en la formación de educación hacia la denuncia, sea con un MP, un médico, o hacia que hablen, ¿no? En cuanto a la parte, doctor, muchísimas gracias, creo que fue una excelente aportación, sí es cierto. En cuanto a la estrategia, yo quisiera puntualizar 3 cosas. Una, sí, es una muy buena intención, creo que está muy estructurada. Yo me quedaría como sociedad civil con el compromiso, desde la sociedad civil, de que esta estrategia continúe, porque es una necesidad del país, no de la administración actual. Es una necesidad de la ciudadanía, es una necesidad del país y tenemos que trabajar en ello. No creo que el indicador sea disminuir el embarazo adolescente, porque hay que abatir las causas primero, y las causas son mucho más, de un efecto mucho más a largo plazo o mediano plazo. Quizá aspiraríamos a que trabajando duro en el próximo quinquenio, los próximos 10 años, disminuir estas cifras, por lo menos no de crecimiento, ¿no? Sino hacia abajo. Pero hay que trabajar sobre las causas, y las causas están centradas en la educación, pero también desde la casa. Entonces tenemos que trabajar mucho con padres de familia, mucho con educadores, mucho con los profesionales en salud y en educación, y es un trabajo de todos conjunto. Entonces creo en esa parte. Sin embargo, creo que los indicadores, lo desconozco y va a ser una tarea de investigación, pero los indicadores deben de estar orientados justo a abatir estas causas y disminuir y ver los indicadores en lo que son los efectos. Y efectivamente, ¿no? El tema de la muerte materna está muy asociado al embarazo adolescente, y tendríamos que pensar también en disminuir quizá abortos espontáneos,
disminuir los partos prematuros, en disminuir el abandono escolar, en disminuir las carencias quizá económicas o desigualdad, en que haya mayor protección legal y menores complicaciones familiares, sociales, psicológicas para estos adolescentes. Entonces, creo que como sociedad civil esa tarea me llevo. Es una buena reflexión y debemos presionar la política pública para que sea medida desde ahí, desde las causas y desde los efectos, más que reducir el número de adolescentes embarazadas. En cuanto al presupuesto, pues es un punto súper importante, ¿no? Porque sí hace falta presupuesto en la materia, pero quizá un enunciado alentador que podría yo decir es que esta estrategia requiere de mucho presupuesto en el tema de salud, por el tema de los anticonceptivos y por el tema de la atención en salud, pero mucho más presupuesto en el tema de información y en el tema de educación. Entonces habrá que pensar en el presupuesto, pero sobre todo en la atención médica, legal y de prevención. Gracias. Muchas gracias, muy rápido. Gracias, doctor. Realmente ahora voy entendiendo a mi niña de 12 años porque a veces le hablo y no me hace caso, me ignora. La corteza cerebral y el hedonismo, ¿no? Me parece que ahí está un poco de la clave para dirigir las estrategias. Los muchachos piensan diferente y creo que las estrategias las hacemos adultos. Me parece que hay que compartir con ellos cuáles serían la manera de poder acercarnos y cuáles son sus necesidades. Y también estar muy claros, primero, que hay diferentes grupos de jóvenes, de adolescentes, y que piensan de manera muy diferente entre los diferentes grupos. Y además, que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra con el bombardeo de información tan fuerte que tienen de internet, de comunicación, de la televisión, etcétera. Entonces creo que ese es un punto clave de compartir y de investigar con los mismos muchachos qué es lo que a ellos les interesa, ¿no? Y luego obviamente creo que la palabra clave es pues, el sexo, ¿no? Además hay que evitar pues, todas las demás situaciones. Del compañero del Colegio de México, precisamente una de las cosas que se está trabajando mucho es medir de manera adecuada la razón de muerte materna, seguirla en un fenómeno que es tan pequeño de medir, más o menos el número de defunciones por muertes maternas son 1,100. Buscarla como estrategia para el sector salud en el país con 2 millones cuadrados de territorio y con 2.5 millones de embarazos es muy complicado y es algo que se está buscando mejorar con los objetivos de desarrollo sostenible, con una mayor desagregación de la información. Y en eso va pues que mejoremos las fuentes de datos y que tengamos la disponibilidad de mayor información. Yo quisiera decir que tal vez la información lo veo de una manera muy estadística, muy dura, aquí Gabriela a ver si no me regaña, pero yo sí veo un incipiente descenso del número de nacimientos de adolescentes en al menos 2014, eso hay que en los registros administrativos, bajaron ligeramente. Puede ser que la estrategia esté empezando a dar frutos, pero ¿qué pasa? Es un transatlántico esta situación. Los fenómenos demográficos, principalmente la fecundidad, es una situación de que es un transatlántico. Primero, dejamos de impulsar la planificación familiar, entonces se va deteniendo el transatlántico. Luego, volverlo a echar a andar va a volver a costar una buena cantidad de años, ¿no? Precisamente lo que hay que estar haciendo es monitoreándolo. Y creo que debemos de empezar a pensar en los registros administrativos, que tú no sé si estudiaste demografía, pero lo que a mí me tocó en mi época fue, una de las fuentes de datos importantes son los registros administrativos, pero eso no los tomes en cuenta porque tienen mucho subregistro. No, al revés. Eso que buscamos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es impulsar los registros administrativos. ¿Por qué? Porque los tenemos de manera continua. Y tenemos ejemplos claros en Europa que sí les llevaron 60, 70 años llevarlos a cabo, pero si no empezamos ahora, pues vamos a estar en esa situación. Hay que darle seguimiento puntual. Muchas gracias a todos. Qué bueno que estén empezando a descender, por favor, me parece, eso es lo que queremos. No, ¿cómo te va a regañar? Qué bueno que ya empieza a haber algo.
Pero sí, obviamente son a mediano y largo plazo, poder ver, o sea, yo sí creo que en un año no podemos ver un descenso de embarazo, ¿no? De la ENAPEA, pues tampoco, ¿no? Que bueno que ya son procesos, ¿no? Por supuesto, mucho más largos, ¿no? Bueno, las preguntas, el cerebro del adolescente, ese es un gran tema, ¿eh? Qué interesante tema pones aquí, ¿no? La adolescencia es una invención cultural, ¿no? Y hay muy buenos trabajos sobre eso, ¿no? A fines del siglo XIX se inventó la etapa adolescente, ¿no? No existía ni esa disputa generacional, tiene que ver con el retraso de la edad, ¿no? La sociedad industrializada empieza a necesitar más años de capacitar a su juventud, ¿no? Entonces, propicia el retraso de la edad al matrimonio y la entrada al trabajo, que es propiamente la vida adulta, y provoca lo que llamamos hoy la etapa adolescente, los high school, ¿no? La formación de los high school, las secundarias y prepas, ¿no? Entonces la edad adolescente, la etapa adolescente está muy ligada al concepto de estudiante. Es el estudiante, el adolescente. Por eso decimos hay zonas donde no hay adolescentes en México y en América, pues sí, porque no estudian, ya acabaron de estudiar, ya no son adolescentes. O sea, es el estudiante que hay una presión institucional para que hasta que termine, no tengas novio, no te cases, hasta que termines la prepa o la carrera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, ser adolescente no es producto de un cerebro, ¿verdad? Desde luego hay un desarrollo cerebral, ¿no? Y tenemos la abstracción reflexiva, ¿no? De Piaget a partir de la pubertad. Sí hay un cerebro más, sobre todo ese tema de la abstracción a partir de la pubertad en el cerebro, pero cómo se significa, bueno, finalmente tú eres médico y yo soy antropóloga, ¿verdad? Yo voy a hablar de la cultura, ¿verdad? Se va significando en su momento histórico en la cultura, ¿no? Entonces ahora tenemos adolescentes de 30 años y de 35, ¿no? Porque, pues, ¿no? En las clases medias, en las clases, en Europa, pues ¿no? Se casan a los 35 y a los 36 están empezando a ver si tienen hijos. Entonces ahora el gran tema de investigación es cómo tener hijos a los 38, ¿eh? La reproducción, porque pues ya la fertilidad está baja. Entonces claro, este proceso adolescente pues es producto de la historia, ¿no? De esa combinación de biología y economía y sociedad, ¿no? Tú dices es riesgo. Yo digo el riesgo es no informar. El gran riesgo es la ignorancia. Informar de sexualidad no es un riesgo. No tengo ningún estudio nos ha demostrado que porque les hablas de la información y de los anticonceptivos y de la reproducción y del aborto hace que tengan un efecto negativo. La información siempre tiene un efecto positivo, la información científica. Entonces yo no veo riesgo. Riesgo, la ignorancia. No para que tengan 7 años, 9 años, claro. La información debe ser progresiva de acuerdo a la etapa, ¿no? La educación sexual, pero no es un riesgo informar, a pesar del cerebro. El cerebro, decías, hedonista, ¿no? Pero bueno, el placer y el deseo no existe desde que nacemos. Bueno, eso nos enseñó Freud hace 100 años, ¿no? No empieza con la pubertad, el deseo empieza desde que nacemos, el erotismo infantil. Creo que todavía cuesta, 100 años después, aceptar que el erotismo no nace en la pubertad. Antes del siglo XIX, el erotismo en los niños era el demonio. Y pues después de Freud sabemos que es el ser humano. Tiene deseos desde que nace y hasta que se muere. También el viejito de 100 tiene erotismo. Sí, la mortalidad materna, bueno, ya contestó aquí el compañero, pero sí, la mortalidad materna es para menores de 15 años, ¿no? Eso hay que saberlo. Una niña de 17 tiene un cuerpo perfecto para tener hijos y tienen muy buenos embarazos y partos, pero no está en condiciones socioeconómicas, culturales de ser madre. Entonces sí, y también mucha de la mortalidad materna, creo que andamos en 40 y la meta era de 22, ¿no? Creo que de las ODMs, ¿no? Tiene que ver con que no se atiende bien en las áreas rurales. No solamente son adolescentes, son mamás más grandes que mueren porque no hay ambulancia de hubo riesgo de parto y no llegaron al hospital, ¿verdad? Pero bueno, y en APEA necesidades, evaluaciones anuales, sí lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud Pública, tiene indicadores y están haciendo las evaluaciones. Me acuerdo que nos peleamos la última vez porque no había indicador de educación sexual. Digo, ¿cómo es posible que no encuentran
el dato nacional, yo les daba el CONACYT, que es el único que tenía, de seguir cómo va la educación sexual. Ese no encuentran el indicador, pero bueno, sí hay indicadores, obvio que pues. Y a mí me gusta mucho la compañera que pones el centro en la desigualdad, porque ahí me parece que ahí es el centro. Yo también lo quise poner, pero tú lo pones más directo. Cuando dejemos de ser pobres, repito lo que dije al principio, vamos a dejar de tener embarazo adolescente. Si no acabamos con a mí no me interesa retrasar nada más 3 años el embarazo de las niñas pobres. Me interesa que vayan a la escuela y que tengan algo más. ¿Qué van a hacer 3 años si no tienen nada que hacer? La niña rural, ya acabó la telesecundaria, no hay escuela, no hay nada. Pues tampoco es lo mejor que sea mamá, pero pues lo que hay que ofrecerle algo más interesante, no nada más que retrase. Por eso digo, aquí es el estancamiento, sí hay laxitud, pero sobre todo hay estancamiento de la pobreza y hasta aumento de la pobreza. Y yo creo que ese es el factor clave que explica, además de todos los demás, que explica el estancamiento. Es estancamiento porque seguimos siendo muy pobres y hasta más pobres que antes. Y pues ese es nuestro gran reto, mejorar las condiciones del país, ¿no? Los presupuestos, hay alguien siguiendo presupuestos, pero fíjense, lo que estamos viendo, porque también tengo la oportunidad de estar por ser presidente del Consejo Consultivo en la JIPEA, que sigue en la PA, los que paran el trabajo son los gobernadores. El gobernador de cada estado le tiene que poner dinero a la ENAPEA, porque no le están dando mucho a nivel, deberíamos dar desde el nivel federal, ¿no? Pero los estados paran por temas electorales, a decirlo claramente. Y es nota de hoy, no de ayer, la de Duarte. Hoy, vean el periódico, hoy está Duarte aprobando, ¿no? Sentado con con el obispo, firmando, ¿no?, la vida desde el momento de la concepción. Y aquí hay temas no tiene que ser por un tema electoral, ¿eh? Y yo soy una constituyente de Morena, de un partido. Esto no puede ser un tema electoral. Tiene que ser un tema de Estado. Todos los partidos tenemos que estar con este tema y avanzarlo. No puede ser que por un tema electoral, para que me den campaña los obispos, tenga yo que estar no ponerle dinero a la salud reproductiva. Es una desgracia que no se comprometan los políticos con las jóvenes adolescentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela, Rosa Marta, Juan Enrique, y a todos en general por la asistencia a este foro. Vamos a tomar nota de todas sus aportaciones aquí realizadas, que van a ser pues de gran utilidad para la construcción de la agenda legislativa desde esta Comisión de Población y Desarrollo. Bueno, muchas gracias a todos.